Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Orión 2.0. ¿Qué tal estáis? Gracias a todos los que estáis ahí, administradores y los que no lo sois también, muchísimas gracias por estar este ratito aquí con nosotros. Ya sabéis, Orión 2.0, algo diferente, algo más serio de lo que se suele ver en otros canales, incluyo el universo por descubrir, aunque sea en serio la ufología allí al 100%, vamos a intentar que Orión 2.0, desde el otro día, con campos de concentración con Daniel Ortega, tenga una continuidad muy seria con invitados que sepan del tema y, sobre todo, recuperemos el misterio de antaño. Recuperemos el misterio de antaño. Para ello, esta noche contamos con una persona para nosotros muy querida, amiga personal del universo por descubrir, del universo mágico y de Orión, miembro del universo por descubrir, miembro de Orión, por supuesto, y sin duda alguna con el reloj de arena 2.0, su programa de podcast, incluso también su canal de YouTube, que también encontraréis en Orión con sus podcasts pasados a vídeos. Pilar Espinosa, bienvenida a tu casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contenta, porque ya sabes que compartimos algo que nos gusta mucho, que es el misterio y, por supuesto, la amistad. Y aquí estoy para apoyarte 100% a machete con mi casa, el universo por descubrir y Misterios de Orión 2.0. Así que les invito a los amigos, que, por cierto, agradecer a todo el mundo en las redes sociales que habéis dado ese like y os habéis suscrito. Así que tremendamente agradecidos, que bueno, poquito a poco, pues oye, vamos a ir consiguiendo amigos que están dispuestos a compartir ese misterio que nos gusta. Y hoy es un día diferente. ¿Por qué? Porque seguramente va a decir la gente, bueno, ¿cómo que Pilar se ha aventurado a contar algo sobre accidentes aéreos? A ver, es una cosa que también me gusta. La verdad es que hay un amplio campo que a una le apasiona, pero sí es cierto que durante un tiempo me he ceñido a la crónica de sucesos, historia de algunos personajes históricos que no me han dejado de gustar, pero sí tengo que reconocer que el periodismo relacionado con el tema de la aviación, así como temas sociales, me parecen también fundamentales e importantes a resaltar. No obstante, no deja de haber misterio, y ahora lo vamos a hablar, porque el misterio está, queridos amigos, en todas partes. No pretendemos para nada, si me permite, Sergio, que diga estas palabras, no hemos buscado este tema por el tema, como siempre decimos, sensacionalismo, amarillismo y buscar quizá para el like. No, ni muchísimo menos. Esto lo llevo hablando hace tiempo con Sergio, bien lo sabe, porque nosotros hablamos mucho por teléfono, a diario prácticamente, y él sabe que yo soy de las personas que descubre un tema y de repente le llamo por teléfono y se lo comento, digo, oye Sergio, mira lo que he descubierto y tal. No es una cosa que yo no soy experta en aviación, pero es un tema que me gusta y todo viene a colación del tema que hablaremos un día si tú quieres, con el tema de los supervivientes de los Andes, el denominado milagro de los Andes, a mí me gusta llamarlo así. Y bueno, pues buscando, indagando, de repente aparece, lo voy a decir, porque oye, también es una fuente de información que yo desde aquí invito a los amigos que lo escuchen. Las redes sociales tienen estas cosas maravillosas, como es el Twitter, que de repente la gente va compartiendo y enlazando, ¿no? Y de repente vi de Podium Podcast, que me gusta muchísimo, Olafo. Y yo decía, ¿y esto qué es? Esto suena como a leyenda escandinavia. Digo, uy, qué bien, historia. Pero de repente le doy al play y no tenía nada que ver, ¿vale?, con las leyendas escandinavas. Al contrario, tenía que ver con un accidente aéreo que aconteció aquí en España en 1983, el cual, por supuesto que había oído y por supuesto que en su momento había noticias e incluso vídeos en YouTube. Pero no sé si es porque está todo tan encriptado que realmente hay muy poco material audiovisual, así como gráfico. No obstante, hemos buscado fuentes de información en la medida de lo posible y dentro de nuestro tiempo y hemos encontrado cosas muy interesantes. No descartamos la posibilidad de que esto pueda
puede que se amplíe, porque como siempre seguiremos indagando. Pero bueno, hoy vamos a dar una pincelada y vamos a abrir esa caja de Pandora de lo que fue verdad, realidad, y que siempre tiene esos matices de incógnita, ¿no? Porque a día de hoy todavía quedan algunas lagunas, sobre todo en relación a los supervivientes, porque de este accidente los hubo. Pero bueno, no obstante, vamos a comenzar con esta historia. Hoy hemos decidido hablaros de un accidente que hubo aquí en España en 1983, concretamente el 26 de noviembre, pues curiosamente a pocos kilómetros de mi casa, en Mejorada del Campo, a pocos kilómetros del aeropuerto de Barajas. Y diréis, ¿y cómo es posible que ese avión se estrelló a pocos kilómetros del aeropuerto de Barajas? Pues muy simple, porque hubo un error garrafal en la navegación, sobre todo en el descenso de aterrizaje. Pero bueno, vamos a adentrarnos en esta historia, si te parece, Sergio. ¿Tú qué opinas de que hoy hablemos? Porque a ti te mola este rollo. Sí, sí. Me gusta muchísimo la aviación. No soy experto, pero intento aprender lo máximo posible de todos los profesionales que para mí no es un sueño pilotar un avión, como bien sabes. Estuve a las puertas de estar, ¿no?, para ser piloto de combate, pero la vista no me lo permitió. Siempre lo he comentado. Eso siempre se me quedará, ¿no? Y desde entonces, pues, mi afición por los aviones es brutal, ¿no? Para mí es lo mejor que hay, ¿eh? Para mí es lo más bello que existe junto a los coches y quitando, por supuesto, a las bellas damas, mujeres. Después, para mí, es lo más bello que hay en la aviación. Hay que decir que no tratamos de, como bien dices, de procurar ningún amarillismo en todo lo que vamos a hablar, con el máximo respeto a todas las personas que en los años 80, porque también comentaremos después otro accidente que tú bien sabes, que tengo que decir que un hermano mío lo vivió en primera persona, por eso quería venderlo, no lo sabías, Pilar, pero mi hermano mayor pues vivió en primera persona el famoso accidente que hubo en Málaga, del cual hablaremos al final. Y verás cómo lo he resumido prácticamente gráficamente, os voy a hablar de ello. Efectivamente, como bien dices, nos vamos a ese año 83, que hay que decir que no sé qué pasó en los años 80, no lo sé, pero hubo una debacle en la aviación prácticamente en todo el mundo. Sí, totalmente, totalmente. Aparte, y si quieres también un día hablamos porque seguro que te va a encantar este tema, fue un año muy convulso. Bueno, en sí la década de los 80, yo soy de esa década, yo nací en el año 81, encima 15 días después del intento de golpe de estado de Tejero. Mi pobre madre se pegó un susto. Perdonad este chascarrillo personal que no me gusta. A mí me tocó dentro de un cuartel. Toma ya. Pues yo estaba ahí ya con ganas de revolucionar yo quería ya salir, pero parece ser que dijeron en el Hospital de la Paz, no señora, esta no es hora. Pero bueno, luego el 5 de marzo pues vi la luz. La cuestión es la siguiente, después de este comentario jocosillo, los años 80 fueron cruciales para el tema de la colza. Hubo un accidente que fue el del Challenge, el despegue del Challenge, que fue, bueno, brutal. El accidente que vamos a hablar hoy. Luego, 11 días después, creo aproximadamente en diciembre, hubo otro en el mismo aeropuerto de Barajas, el avión Iberia 350 y otro de avión de la ya desaparecida compañía aérea Aviaco. Eso sí fue por el tema de la climatología y bueno, pues ahora luego lo comentaremos al final. También hubo el tema de, a los pocos meses, el incendio en la discoteca de la calle Alcalá, que eso también fue catastrófico. En fin, una serie de circunstancias que dices, bueno, fue la década del progreso, pero también de que dentro de ese progreso se produjeron bastante fallos humanos.
las cosas como son. Y los medios no eran los que son a día de hoy, que a día de hoy disponemos de unos dispositivos tales como el 112 que tú llamas con una llamada y se presentan bomberos, policías. Bueno, ya lo vimos con el triste accidente de Spanair en el 2008, eso fue también catastrófico. Pero bueno, la cuestión es que hoy nos vamos a ceñir a un accidente que tiene la particularidad de que, bueno, pues ese vuelo Avianca 747, vuelo 11, dirección Bogotá, que hacía escala en Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, Madrid creo que luego Bogotá y finalizaba en Caracas, más o menos. Bueno, la cuestión es que era la compañía colombiana y la verdad es que eran unos aviones que estaban bastante bien y de hecho le bautizaron como Olafo porque solo tenía 6 años, el avión pertenecía a una aerolínea escandinava y llevaba 2 años que la había alquilado a Avianca. Bueno, pues este avión está formado por un equipo de tripulación experimentado. De hecho, habían descansado, habían pasado 72 horas, que es lo que obliga a la seguridad de aviación civil, de un descanso en el sitio de partida antes de despegar, pues para que, oye, pues el equipo humano esté fresco y esté atento porque, oye, estamos hablando de pilotar un avión con bastantes personas. En este caso viajaban creo que unas 179 aproximadamente. Y bueno, pues aparentemente estaba todo correcto. El sistema, sabes que lo comprueban, los ingenieros lo comprobaron antes del despegue, pero bueno, es cierto que parece ser que sufrieron como una hora de retraso porque este vuelo salía realmente de Frankfurt, pero hicieron parada en París y tuvieron a los pasajeros como una hora y pico, ¿de acuerdo? En este avión volaban personalidades del mundo de la cultura muy importantes, gente de prácticamente latinoamericanos, que fueron convocados en ese momento por Betancourt, el presidente de Colombia, que quería hacer una especie de homenaje a la generación del 27 y reclutó a todas esas personalidades importantes del mundo de la literatura. Y la verdad es que me llama poderosamente la atención que ahora vamos a hablar, te voy a contar 4 casos concretos de esos pasajeros relacionados con las letras que parece como que hubiesen vaticinado ese accidente. ¿De acuerdo? Sí, son de estas corazonadas que uno tiene, no sé si te ha pasado a ti o incluso a nuestros amigos que nos están viendo, que por cierto, gracias, besos a todos, de esas corazonadas que uno tiene y te dice no, pero es ese no acentuado, pero puede más el sí, que te dice, bueno, ¿qué vas a perder, no? Pero en ocasiones esas corazonadas te juegan malas pasadas y aquí lo vamos a subrayar y te va a llamar mucho la atención. Bueno, pues mira, entre ellos viajaba María Traba, que era una escritora argentina y una crítica muy importante, la cual pues estaba a punto de convertirse en ciudadana colombiana y de hecho se la había invitado para ello, aparte de este congreso, para nombrarla ciudadana colombiana. Y le acompañaba su marido Ángel Rama, que también está relacionado con el tema de las letras, era también escritor. Bueno, pues resulta que este matrimonio estaba harto de volar, estaba todo el día volando para arriba y para abajo. Y, perdón, he dicho María Traba y es Marta Traba, argentina, ¿de acuerdo? Por si lo queréis buscar. Marta Traba, la verdad es que sufría la pobre, o sea, una ansiedad terrible cada vez que cogía un vuelo. Y la verdad que no estaba, Ángel Rama, el marido, no estaba muy convencido, pero bueno, dijo, oye, pues la voy a acompañar porque creas que no, vamos a estar allí con colegas y aparte, oye, pues es su mujer, como no la va a acompañar en un momento clave, ¿no? Bueno, pues se aventuran, obviamente, para ir para allá. Otro de los casos que llaman mucho la atención es el caso de Manuel Escorza, escritor peruano, editor y político, por cierto, una persona muy ilustre. ¿Eh? Indigenista. Totalmente. Bueno, pues este señor, que parece ser que vivía en París, pues había dejado de repente unas cartas. Esto lo descubrió la familia después, después de su muerte, ¿no? Claro, morir un ser querido de forma repentina, pues tienes que ir a reclutar todos sus enseres personales. Y resulta que curiosamente había dejado unas cartas como dejando posesiones. Claro, decían que esto no era muy propio de él, pero como que algo había vaticinado. Esto es muy curioso. Por otro lado, a ver si lo digo bien, Jorge Ibargüentea, creo que lo he dicho bien, o Ibergoitia.
Eso. Es que, claro, como... Ya de que estoy aquí arriba, pues me suenan más. Vale, pues disculparme, ¿vale? Porque son apellidos un poco tal y curiosamente vasco. Sí, pues mexicano de nacimiento, pero con raíces vascas. Y bueno, pues por aquel entonces fue como precursor, ¿no?, de ese humor negro, crítico, pero que llamaba mucho la atención, aunque pasaba un poco desapercibido. Luego, como siempre, como le ha pasado a algunos escritores muy ilustres de la historia, post-mortem pasaría a ser afamado. Y de hecho es difícil encontrar incluso el ensayo con el que apareció, o sea, cuando falleció en este fatídico accidente aéreo. Bueno, pues Jorge tampoco estaba muy no le apetecía, la verdad es que decía, oye, mira, ¿yo para qué voy a ir? Y había sido invitado incluso a su mujer, pero dijo a la mujer, mira, vete tú y así disfrutas con tus amigos, porque así no tiene por qué ser un viaje de parejita. Y bueno, pues Jorge en principio dijo, venga, vale, pues ala, voy, me aventuro. Y lo que no sabía es que el desenlace final, pues tristemente, iba a ser en este balcón de mejorada del campo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es muy triste que vayas indagando en las biografías de estas personas y todos pues pongan, ¿no?, la esquela de falleció el 26 de noviembre de 1983 en accidente aéreo de mejorada del campo. Pero dejaron bastante digamos, ese legado artístico, literario magnífico. Yo la verdad es que todavía no he tenido ocasión, pero desde que he estado indagando en sus biografías creo que me voy a indagar porque está muy relacionado con el tema humano, ¿no? Bueno, Marta Traba, curiosamente, en su última novela, como que parece que tuvo esa visión del accidente y plasma una tragedia en su novela, en su ensayo, perdón. Es que esto es muy curioso, Sergio. Esto me recuerda un poco a lo del Titanic. ¿Tú recuerdas la historia del Titanic? Que seguro que aquí nuestro Bauti nos daría un repaso a los dos que no veas, pero es una de las historias que también a mí me encantan. Hombre, encargado de traer la exposición a España. Efectivamente. Ese escritor que dejó escrito como si hubiese tenido esos sueños premonitorios y parece que escribió la historia del Titanic contando la misma tragedia y las características eran muy parecidas, pues como que aquí Marta Traba como si hubiese tenido una visión. O sea, sí. ¿Tú sabes lo de Rosa Sabater? Ah, bueno, sí, Rosa Sabater, la pianista catalana muy afamada de la época de la posguerra. Igual. Iba para iba a hacer una gira. No, pero es que lo curioso es que le dijo, espero poder volver para Navidad. Fíjate, espero volver para Navidad. Pero dijo espero, no dijo volveré. Sí, sí, sí. Curioso también eso. Sí, es que como que parece que a veces decimos esto es como muy freudiano, ¿no? Asociación libre de ideas, que le llamarían. Que de repente tú dices esos mensajes que no sabes por qué los dices y es como si estuvieses vaticinando algo. Esto es que el poder de la palabra tiene estas cosas, ¿eh? Esto es curioso, es curioso. Pero hay muchos accidentes a lo largo de esta historia, por irnos un poco del tema. Por ejemplo, hace poco el de Chapecoense, que fue en el 2016. Resulta que el guardameta, uno de ellos creo, tuvo 2 días antes soñó con el accidente. Esto lo ha contado no hace mucho, ¿eh? Esto es muy extraño, sí. Y que se sentía culpable por ello. Es que, no sé. Igual los muchachos... de destino final. Sí. Mira, un tema a tratar. Visiones pues, antes de una tragedia, ¿no? Totalmente. Bueno, pues volviendo al accidente, volviendo pre-accidente a esta historia, curiosamente, pues aparentemente estaba todo bien, todo muy tranquilo y pues iba a ser un trayecto París-Madrid de 2 horas. Tenían previsto en el momento de que ese avión aterrizase en Madrid que se iban a unir a este a este pasaje 12 personas más, una docena de personas, también periodistas y escritores que estaban invitados a este congreso. Cuidado, que dentro de todos estos pasajeros había 23 familias suecas, creo, que iban a Colombia precisamente a adoptar niños colombianos. O sea, imagínate, ¿no? Que se quedaron tristemente
en el camino. Pero bueno, bueno, pues resulta que despega a las 11 aproximadamente, 11:30, despega este avión con destino Madrid-Barajas. Y bueno, pues resulta que lo que está registrado en esas cartas en esas conversaciones de la caja negra, es que constantemente el comandante y el copiloto se están corrigiendo, ¿no? Hay una serie ahí que es después del accidente, en las investigaciones, ahí se empezó a detectar ese error, fallo humano. Discúlpame un segundo que me desconecto de la cámara, pero si no te importa, es una pequeña pausa, ¿vale? Sí, Un segundo. no te preocupes. Voy a poneros, a ver si esta es la carta de aproximación por instrumentos recuperada del Ministerio de Fomento de España. Aquí es un poquito difícil ver, para el que conozca hoy en día, ¿no? Madrid, la Nacional 1 viene por aquí, que es la del norte, perdón, sí, la del norte, y luego por aquí uno accede a lo que es Alcorcón, Mejorada, Torrejón, Alcalá, ¿de acuerdo? Y aquí es la aproximación que realmente está aquí, como estáis viendo. La aproximación que tiene que hacer es esta, y la aproximación no le hizo prácticamente caso alguno, como veremos después en la siguiente escena, que después os voy a comentar. Pero sigue hablando, Pilar, por favor. Bueno, pues las previsiones meteorológicas, bueno, antes de despegar el avión, pues bueno, la previsión meteorológica estaba bien, cielos despejados, los ingenieros comprobaron lo que es la cabina, estaba todo perfecto y bueno, pues se disponen a hacer ese viaje. Los pasajeros están tranquilos y bueno, pues las conversaciones que tienen entre los tripulantes pues son pues con las típicas de compañeros de trabajo que tienes de vez en cuando, ¿no? En esos puntos muertos. Bueno, pues resulta que ya a la altura, creo que de Barahona aproximadamente, se pone en contacto el control de Barajas con los pilotos y empiezan a decir una serie de coordenadas para empezar el descenso. ¿Qué ocurre? Que el copiloto comete una serie de errores de coordenadas porque el sistema que había de comunicaciones por aquel entonces era tipo de radioaficionado, no son las de ahora, y la precisión quizá no es la misma que a lo mejor podemos tener actualmente con todos los sistemas informáticos que son especialmente muy controlados y a colación también de estos accidentes que tristemente han sucedido. Bueno, pues insisto, está todo muy apacible y bueno, pues se marca como una especie de, le dice una altura, ¿de acuerdo? El comandante, que por cierto, el nombre del comandante es Tulio Hernández, ¿vale? Por si la gente que tenía acumulado, no sé cuánto, 23.000 horas de vuelo, 35 años de experiencia, que esto también es muy importante. Y Eduardo Ramírez, que es el copiloto, que tenía 14 años de experiencia. Esto como anotación, o sea, eran personas que estaban experimentadas. Estamos hablando de un Boeing, ¿de acuerdo? Un Boeing 747, estos aviones que son bastante grandes y que no todo el mundo entiendo que pueda pilotar y que requieren horas de vuelo para poder manejar este tipo de aeronaves. Bueno, pues resulta, y perdóname porque esto lo tengo apuntado, porque son números, señores. No te preocupes. Mientras, ¿vale? si te parece, voy señalando lo que es la forma de aproximación. Efectivamente, muy bien, qué bonito, me gusta. Si se está viendo por aquí en esta forma, esta es la aproximación al aeropuerto hoy en día Adolfo Suárez Baraja. Aquí tenemos el sur de Madrid, y por supuesto tenemos aquí las pistas donde está Torrejón, donde está Alcalá de Henares, que está aquí Alcalá de Henares, y Torrejón está por aquí, aquí está. ¿De acuerdo? Sí. Y esta es la aproximación donde se encuentra Barajas. Aquí tienen la otra pista de aproximación también. Efectivamente. Esa segunda pista. Y esta, que es la tercera, también por aquí, que realmente tú creo que conoces aquello un poquito mejor. Hombre, que si lo conozco, si lo veo todos los días, según donde me toque, pues... Un abrazo a todos los de Madrid, Barajas y Adolfo. Un beso a todos mis compañeros y en especial a mis chicas del Team 1.
¿vale? Que quede constancia. Un abrazo muy grande. Un abrazo a mis chicas, que las quiero un montón, que me lo paso pipa con ellas. Bueno, pues mira, tras casi 90 minutos de vuelo y con una jornada tranquila, bueno, pues insisto, se les pone en contacto y como que están a 37.000 pies reales, ¿no? A más, para concretar, a más de 11.000 metros de altura, que es cuando comienzan, insisto, las indicaciones. Bueno, pues resulta que pasan Barahona, pero al copiloto no le entra la posición y muestra cierta confusión, parece ser. No le entra correctamente en el sistema, pero bueno, aparentemente estaba todo bien. El piloto, insisto, corrige constantemente las indicaciones y se saltan como faros de estos que direccionan, ¿no?, a los aviones. Estos faritos que vemos de vez en cuando que dicen, anda, mira tal. Pues esos fallos son clave, o sea, esos faros son claves muchas veces para direccionar a los aviones. A las 12:56 se escuchan diálogos, control comunica para el puesto de aproximación, el avión sigue su curso, suena una alerta, el sistema advierte unos 300 pies a los 9.000 programados, ¿vale? Es decir, sin darse cuenta, estaban volando por encima de lo que habían programado y que no les había entrado correctamente o quizá que hubiesen obviado. Realmente la investigación, la comisión de investigación, dicen que se obviaron, y según las conversaciones de la caja negra, insisto, que son claves, se obviaron muchísimas distancias de altura. Es más, el copiloto en un momento dice 2.382 pies y muestra ahí como, ¿sabes?, como una inseguridad y en realidad figuran 3.282. Con lo cual, si el piloto pone esos metros de altura, pues ellos van acondicionando el avión en función de esos pies, con lo cual seguimos por debajo. Ese fue uno de los primeros errores. El segundo error es que el piloto da por buena la lectura errónea del copiloto en los últimos momentos. Y un tercero fue por omisión de los controladores aéreos que ni comprueban ni advierten de la posición para que el piloto pueda corregir el rumbo. Porque yo entiendo que si control detecta que no están volando en la altura correspondiente... Fíjate, perdona que te corte, fíjate, aquí lo podemos ver, los 300 metros que decía terrain, la máquina decía terrain y no le hizo caso ni siquiera. No, es que pasaron, es más, según conversaciones de expertos en aviación, pilotos, decían que incluso habían detectado en las conversaciones de huevón que pasa de eso, que tú ni caso, ¿sabes? Sí. Como que se dejaron un poco, estaban muy confiados, ¿no? Como que todo iba correctamente, etc. Pero insisto, si tú programas una altura y te confundes en ciertos números y te está avisando el sistema de alerta, que ahora lo veremos, pues lógicamente se desata la tragedia. Lo más curioso de todo esto es que 20 minutos antes de la tragedia había un silencio entre el pasaje espectacular. O sea, como que había mucha calma. La gente, obviamente, ¿tú qué vas a saber? Tú vas a montar en el avión, estás esperando de aterrizar de una vez por todas y poder finalizar tu viaje correctamente. Y si encima eres un aprensivo, pues imagínate, bueno, en este caso Marta Traba, por lo visto, se dopaba muchas veces, pues como muchas personas que se toman esos calmantes para superar esa aprensión y ese miedo, ¿no? Pues digamos que los pasajeros estaban totalmente tranquilos, incluso las azafatas entre ellas comentaban pues un poco lo que iban a hacer al día siguiente, etc. Lo que ocurre que despliegan, claro, Iberia les da, la torre de control les da el permiso de aproximación, empieza a producirse el viraje del avión, que cuidado, que el avión parece ser que empieza a pasar por Campo Real Loeches, estamos hablando ya que se acerca a Mejorada del Campo, ¿de acuerdo? Y es cuando le va diciendo, le dan permiso para ir descendiendo. Pero claro, ellos piensan, porque tampoco digamos que había mucha visibilidad, aunque las condiciones meteorológicas eran óptimas, pero parece ser que no había un punto de luminosidad como para detectar realmente un poco, digamos, el terreno.
esto es muy extraño, ¿de acuerdo? Entonces es cuando ellos desplazan lo que es el tren o bajan lo que es el tren de aterrizaje, que esto es clave para los aviones cuando se disponen a descender y que se produzca el posible aterrizaje, es decir, las ruedecitas, ¿no? ¡Pum! Para que la gente le quede claro. Tren de aterrizaje, señores, son las ruedecitas, que son las que tienen que chocar con el asfalto de la pista para que se produzca paulatinamente esa frenada. Bueno, pues resulta que en el momento que el sistema detecta que están por debajo de la altitud, pues bueno, por cierto, ellos ponen el piloto automático a todo esto, todos convencidos. En el momento que salta la alarma, pues claro, desconectan el piloto automático y ya es cuando, ¡pum!, se estrella, pero vamos, que se partió el avión en 3. Totalmente. O sea, Primero perdió un ala. Sí. ¿No? Primero perdió un ala. Y después cayó el cuerpo, ¿no? Sí, se dio la vuelta finalmente. Lo que hizo que vayamos viendo algunas fotos? Sí, que preparan el estómago, ¿eh? Estas fotos son reales, que por cierto pertenecen al Ministerio de Fomento, ¿vale? Toda esta información que está ofreciendo aquí Pilar Espinosa es del Ministerio de Fomento, Fomento, Transportes y demás. Vamos a ver algunas fotos de cómo quedó ese Avianca, cómo quedó ese Jumbo. Vemos la cola del avión, los motores. Quedaron esparcidos por kilómetros, ¿verdad? Todos los... Sí. Hombre, imagínate. El impacto fue brutal. O sea, es que estamos hablando que se estrelló contra lo que es un campo agrícola, lo que le llamarían el corral de Jorge. Le llaman allí mejorada. O sea, tremendo. O sea, quedó la magnitud de lo que tuvo que ser. Yo no sé, supongo que sí, que algunos conoceréis o incluso habréis volado en un 747, en un Jumbo, ¿no? Supongo que sabréis que la magnitud de ese avión es muy, muy, muy grande. Lula, muy buenas, Lula, nos pregunta si sobrevivió alguien. Sí, hubo 11 supervivientes. Ahora hablaremos un poquito de ellos porque algunos han decidido mantener el anonimato, pero sí es cierto que insisto, en estos documentos de audio que he escuchado en Podium Podcast, que es fantástico, os lo recomiendo. El último episodio habla de los supervivientes, de cómo algunos sobrevivieron, ¿no? No solo a la catástrofe, sino a lo largo de los años. Los traumas que a uno le quedan y no es para menos. Aquí continuamos con más imágenes del accidente, cómo quedó totalmente destrozado, prácticamente desintegrado. Fíjate, bueno, con decirte una particularidad, el escritor mexicano que hemos nombrado, Jorge, dilo tú el apellido, anda, que te Goiti. Eso. Apareció calcinado, abrazado a su borrador, a su ensayo. Madre mía. Fíjate. O sea, de todas formas, los testimonios de los supervivientes, pues yo creo que están muy ligados al testimonio de otros supervivientes de otros accidentes aéreos. O sea, fue como una película, fue todo tan repentino, en un segundo que no fueron conscientes hasta que de repente despertaron de ese letargo porque algunos estaban en shock y se dieron cuenta de que habían sufrido un accidente y algunos estaban digamos que rodeados por llamas. Tú fíjate lo importante que es dónde se sienta uno y las posturas que uno toma cuando se sienta en un avión, ¿eh? Porque muchos de los que perecieron creo que estaban muy cerca de donde fue el impacto fulminante, porque recordemos, y según las fotos que estamos viendo, el avión se rompió prácticamente como en 3 trozos, pero luego obviamente ya vemos que hay pues fuselaje por todas partes, asientos, bueno, aquí dio vueltas y tal. Efectivamente, y lo último que quedó fue las ruedas, ¿no? Que quedaron boca arriba y claro, aquellos motores estaban tan inflamados que aquello acabó explotando en llamas, ¿no? Crujía el fuego por todas partes
y la época era la que era, y acceder, pese a que estaba la zona muy cerca de Madrid, Ahí vemos cómo está al fondo sí, la capital. Acceder a eso fue complicado, y muy, bueno, a todo esto, casi todo el pueblo de Mejorada se acercó allí. La policía, para, digamos, acordonar la zona y señalizar las pruebas principales del accidente, utilizaron unos banderines de la Coca-Cola, ¿eh? Tú fíjate si esto era arcaico o no era arcaico. Lo más triste de todo esto eran los testimonios de la gente, de los testigos, que algunos sí se ofrecieron a ayudar y otros no. Otros acudieron a ver el morbo y sí, a ser posible, a realizar pillaje. O sea, es que manda narices, ¿eh? Madre mía, madre mía. Lo que es curioso, fíjate cómo después de este enorme accidente, Pilar, cómo las Torres Gemelas todavía no se han encontrado ni un solo trozo de tren de aterrizaje ni en el Pentágono. Pero bueno, es otro tema. Sí, es como, por ejemplo, los trenes del 11M, ¿no? Que de repente ya no están. Exacto, por ejemplo. Es curioso. Sí, la habrán mandado a la estratosfera. Pero bueno, estas cosas que cabrean mucho a uno, ¿qué le vamos a hacer? Pues mira, lo triste de toda esta historia, que fue una tragedia de tal calibre que no hay casi documentación. Pero mira, si es que el mismo periodista que ha hecho este magnífico trabajo, le ha costado, que trabaja en la cadena SER, pregunta, ¿no? Y esto aparece en los audios de, oye, ¿sabes tú si aparece registrado tal día el accidente? Tal, dice, pues mira, no sé si va a estar, porque claro, es material antiguo en la fonoteca de la cadena SER, y aparecieron pues esas noticias, ¿no? De la radio, en la sintonía de la cadena SER, y aparecen las declaraciones de Tieno Galván y de la misma policía, que decían, mira, la policía decía y los bomberos que ahí olía, bueno, no te lo puedes imaginar. Y el alcalde, Tieno Galván, que en paz descanse, un gran alcalde de Madrid Ciudad, Madrid Ciudad, decía que, bueno, que parece ser que torre de control del aeropuerto de Barajas había notado ápices de accidente, como que en la finalización de las conversaciones registradas en la caja negra, parecía que había como un halo de SOS por parte del comandante y del copiloto. Pero bueno, estos son datos que tampoco aparecen reflejados en... Pero curiosamente, y lo tengo apuntado porque me gustó el palabra, ya sabes que yo soy mujer de apuntarme palabras extrañas. Mientras tú la buscas, quisiera darle las gracias a Gráficas Marsur, que estáis todos por aquí, que está también por aquí. Muchas gracias por patrocinarnos, porque preguntan, ¿qué nos patrocinan? Pues mira, nos patrocinan toda la ropa, nos patrocinan todo lo que son las tarjetas de visita, nos patrocinan las carpetas, todo lo que hacemos junto a los viajes de Viajes Arán, que también es nuestro otro patrocinador. Pues si no es por ellos, pues no lo podríamos tener. Anónimo Sur, que nos había hecho la pregunta. Hay que decir que este programa, porque dicen, bueno, ¿por qué no habláis de ovnis? Digo, para ovnis está el universo por descubrir. Aquí también se hablará de ovnis, pero siempre vamos a hablar aquí de una manera muy responsable, muy seria, muy documentada y de una manera diferente de lo que vemos el misterio. Recuperamos el misterio de antaño, recuperamos el misterio de lo que siempre nos hizo acceder a todo este mundo. Y hoy estamos aquí con estas colecciones de fotos tan impactantes, tan aterradoras, de todo lo que aquello pasó y sucedió, que también hay que decir que esas intuiciones que la gente tuvo con este vuelo y las que uno propiamente puede llegar a tener son muy importantes y deberíamos de hacerle mucho más caso. No en vano, nuestro querido Peca, que está por aquí, vivió conmigo una intuición, que también, no sé si estaba Elena por ahí también, una intuición que a día de hoy pues me pasó a mí, que era la de no ir al lugar
donde me sucedió lo que me sucedió en la pierna. Porque yo dije, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Y se me obligó prácticamente a ir. Así que me pasó lo que me pasó, ¿no? Por eso quiero decir que las intuiciones, y fijaos cómo lo dijo antes Pilar, también escrito y trabajado por su parte, que dijo, ya se estaban escribiendo, incluso la pianista dijo, espero, ponía palabras en esos escritos, en esas cartas que dejaban a sus seres queridos, que no sé por qué, curiosamente, dejaron una carta escrita, porque yo cuando me monto en un avión no dejo una carta escrita, pero esta vez sí la dejaron, y como bien decía Pilar, incluso eran personas que estaban acostumbradas a volar, pues ese día escribieron, hicieron caso, vamos a decirlo así, a esa intuición que todos tenemos y que realmente es un misterio. Así que prosigamos con el caso. Voy a poneros unas pocas de fotos más que obviamente Pilar ha podido acceder a traernos del Ministerio de Fomento, que realmente nos trasladan, ¿no?, a ese año 83, en los cuales pues tuvimos, aparte de casualmente, 10 días después, otro accidente más. Adelante, Pilar. Bueno, pues seguimos con este accidente o pasamos ya al otro. No, si quieres seguir, continuar y ya pasamos a... Vale, bueno, pues según el dictamen de las investigaciones, lo que es el fallo lo denominan como impacto de vuelo controlado contra el terreno. Es decir, toda la serie de errores que hemos comentado antes, o sea, esta serie de este tipo de accidentes se produce por este tipo de errores, que escuchando a varios pilotos, por ejemplo, el responsable del SEPLA, decía que esto se produce por a lo mejor letargo, cansancio, porque aunque hayan descansado, bueno, es más, a uno de los, creo, no sé si fue el comandante o el copiloto, se le hicieron la autopsia, obviamente, y se descartaron otro tipo de drogas, pero sí es cierto que uno de los ingenieros, parece ser que había tomado una especie de medicamento que no está permitido, como que se detectaba como automedicación. O sea, es decir, que el fallo humano fue colectivo, ¿no? En definitiva, es decir, porque si realmente no entró bien esas coordenadas desde un comienzo cuando entran por Barahona, ¿vale? Entendemos que ese primer error fue clave para que capitulara, ¿no?, este avión de forma tan trágica, triste y a escasos 12 kilómetros del aeropuerto de Barajas. Quizás es cierto que el viraje que incluso hizo a la derecha el comandante también fue clave para que se produjera este impacto tan inminente. Pero bueno, también critican y opinan expertos en lo que es en el pilotaje, que hay que hacer, que hicieron caso omiso a las alertas constantes que el avión emitió. O sea, es decir, el avión en sí estaba en perfectas condiciones técnicas, pero que quizá hubo un error a la hora de introducir los datos y de ahí que se produzca ese impacto de vuelo controlado contra el terreno. Es decir, volar por debajo de las coordenadas que ellos habían interpretado. Pero ¿sabes por qué, no? ¿Sabes por qué ocurrió realmente todo? Yo he tenido la oportunidad de estar en el centro de control de paracuellos del Jarama. Y en ese momento no había ni siquiera un sistema avisador de altitud mínima de seguridad, que es el MSAW, el MSOW, que incluso hubiera logrado impedir el accidente. Fíjate que se adquirió meses después. Y el caso caso Avianca se reabrió en 1992, siendo uno de los más costosos a vista de los seguros, 8.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Y este siniestro de Avianca es por el número de víctimas, creo recordar que es el segundo más grave después de los rodeos, donde
Sí, fallecieron sí, 580 personas, ¿no? sí, está catalogado como uno de los más trágicos de la historia de la aviación civil. Exacto. El segundo. El segundo. Fijaos hasta qué punto, pero que curiosamente, ¿no? En ese sistema avisador de altitud mínima de seguridad que se adquirió después, meses después, curiosamente, pues hubiera hecho de que este avión no se estrellara. Increíble lo que pasó allí. Pues sí, totalmente. Y lo más triste de todo esto es que después el proceso, ¿no? Incluso, mira, a mí un testimonio de una de las supervivientes, una madre y un hijo, chilenos que por lo visto en relación a la dictadura de Pinochet vivían en el exilio en Londres y se disponían a viajar a su tierra, ¿no? Por aquel entonces el hijo tenía 8 años, viajaba con su casco y su monopatín, que parece ser que era algo que le apasionaba, ¿no? Y su padrastro, bueno, pues viajaban los tres juntos y creo que el niño se colocó de tal forma y la madre que aquello, gracias a esa posición que en la cual estaban sentados, pues les permitió sobrevivir. El que quedó atrapado en el fuselaje fue el marido, que fue el que dijo que caminaran ellos, que él no podía, ¿no? Y bueno, pues les ayudaron, les trasladaron al hospital más próximo. No recuerdo exactamente qué hospital sería, pero entiendo que sería o bien el Gregorio Marañón, La Paz, cualquiera de estos de Madrid ciudad, ¿no? Y bueno, pues cuando retornaron a sus vidas cotidianas, ahora era no solamente curar las cicatrices físicas, sino las cicatrices mentales. Y decía ella que desde entonces le costaba mucho tomar un avión y sobre todo no había podido ni tan siquiera venir a Madrid. O sea, es decir, como que Madrid, por desgracia, le había quedado en ese lastre, ¿no? O sea, no quiere volar hacia lo que es la ciudad nuestra, ¿no? Pero lógicamente yo lo entiendo perfectamente, es que fue traumático, ¿no? Lo siguiente. Y su hijo, pues dice que al cabo del tiempo, pues como que había estado en un letargo, ¿no? Y empezó en la adolescencia, empezaron a aflorar esos problemas con el alcohol, las drogas, que claro, no había sanado este accidente tan trágico, ¿no? Y claro, también pues había desarrollado ese miedo que le imposibilitaba a la hora de poder disfrutar de un viaje, ¿no? Incluso, o sea, ni siquiera un viaje de 1 hora ni 2, pues imagínate un transoceánico, sería terrible. Pero bueno, ella agradecía, la madre de la madre de este joven, bueno, que actualmente tiene ya 43 años, pero no deja de ser joven, la madre que actualmente tiene 73 alegaba que daba gracias el haber sobrevivido, en su momento se sentía culpable, ¿no? Esto les pasa a muchos de los supervivientes de este tipo de accidentes, daba gracias porque vivía la vida de otra forma. Es como que parece que te tiene que pasar algo traumático y trágico para valorar realmente la vida, y ella ya había vivido algo traumático, ¿no? Que era un golpe de militar bastante cruento, que fue, como bien sabemos, la dictadura de Pinochet, ¿no? Y bueno, pues el problema de todo esto, que los homenajes fueron muy escasos. Al principio sí se hicieron muchísimos, pues sobre todo en Colombia, ¿no? Fue algo, se celebró ese congreso, por cierto, y con más ímpetu a razón de lo que había sucedido, ¿no? Pero bueno, fue un congreso bastante triste, que por cierto se hizo para la generación del 27. Fue bastante triste porque, claro, se recordaba a todas esas personas ilustres que habían perecido en ese accidente. Y bueno, pues en España la verdad que no se ha hecho ningún monumento, ¿no? Y esto también lo acusan tanto los testigos, ¿no? Que se tenía que haber hecho un monumento en recuerdo a esas personas que tristemente perecieron en ese accidente, ¿no? Porque ya que tenemos aquí el tema de esas esculturas conmemorando a lo que pasó tristemente en el 11M y otras tragedias, pues hombre, yo creo que también esta tragedia y estas personas se merecen un sentido homenaje. Y no hablemos también de las indemnizaciones que no corresponden realmente con las que tenían que haber sido. Esto, por desgracia, lo vienen arrastrando también las familiares de Spanair y del chapecoense, que ya hablaremos del chapecoense, que también estoy ahí. Pero otro día quiero hablar sobre realmente el misterio de los rodeos. Sí, ese es tremendo. Fíjate. El Panamán. De la Panam y la KLM. Pero fíjate cómo esta correlación de accidentes que hubo en España desde los 70
en Menorca, el 1 de enero del 71, un avión entre Argel y Menorca se estrelló y murieron 27 personas. El 7 de enero del 72, un Caravelle de Iberia en el aeropuerto de Ibiza, 104 personas. 3 de diciembre del 72, un Convair Coronado de Spantax con 155 personas a bordo. Los rodeos. Primero. 13 de agosto del 73, Aviaco. Nada más y nada menos que 85 muertos. El 5 de marzo de 1973, aunque fue en Nantes, pero prácticamente era de Spantax, la maldita Spantax. El 27 de marzo del 77, lo que acabamos de hablar. Esos 583 personas que chocaron frontalmente, ¿no?, entre la Pan Am y la KLM. 23 de abril del 80, otro en los rodeos, 146 personas. Estamos hablando también que luego ese famoso Spantax, que si ahora me lo permites hablaré de él, sí, en el aeropuerto de Málaga, con un DC-10, un Douglas Company 10 enorme, con 3 motores, uno en la cola, fallecieron 53 personas. El 727 de Iberia y el DC-9 de Aviaco, el 7 de febrero del 83. El 27 de noviembre, el 747. En el 85, un accidente en Bilbao. Nada más y nada menos que se estrelló con la antena de Euskal Telebista en el monte Oitz. Curioso. El 25 de septiembre de 1998. En Málaga también. Otro aeropuerto del cual siempre hay que recordarlo. Melilla. Iba a Melilla. 29 de agosto del 2001. Málaga, otra vez. 17 de enero del 2003. Málaga, otra vez. Y luego Madrid, que es con los rodeos quien más accidentes y sobre todo víctimas ha tenido, siendo los rodeos el que más. Vemos con que ciertas... hoy en día ya en Málaga tenemos la suerte de tener uno de los mejores aeropuertos de Europa, con la apertura, ¿no?, de esa segunda gran pista, ¿no?, que incluso puede aterrizar, ¿no?, el Beluga, ¿no?, el nuevo avión que se ha puesto esta semana en servicio. Por cierto, buscarlo porque veréis que es curioso el avión Beluga de Airbus. Vemos como los accidentes se producen, Pili, en ciudades donde la gente va a pasar sus vacaciones, va a hacer conexiones, y lo que se dice, lo que se cuenta de los rodeos, de lo que se ve y lo que se escucha allí, lo que no nos cuentan, debe de ser increíble. Debe de ser increíble. Yo he trabajado en el aeropuerto de Málaga en una época, bastantes años, concretamente, y allí no ocurre nada. No ocurre nada. Pero hay que decir, Pili, que en los rodeos sí dicen que ocurre. Sí dicen que ocurre. Es que yo creo que tiene o sea, dentro de... Yo tengo algún día pensado acercarme a esa zona. Yo tengo curiosidad por acercarme a donde fue el accidente de Mejorada. No por nada, sino porque son sitios donde uno en silencio cierra los ojos y por un instante, con esos pies en contacto con la tierra, y cierras la mente y es como si percibieras, ¿no?, ese dolor, esa sensación donde se mascaba donde se mascaba la tragedia. No sé, es una sensación que quizá la gente lo puede interpretar como morbo, pero no, es buscar la explicación de por qué. Como siempre digo, el por qué es muy importante, ¿no? Muchas veces las educadoras en el argot de lo que es el tema pedagógico, la parte del porqué de los niños tan cuestionada,
pero es que también se lo tiene que cuestionar un adulto, el por qué, el buscar esa explicación. Solamente, por desgracia, lo van a saber las personas que en ese momento pilotaban ese avión, ¿no? Pero estar en el lugar y por un instante sentir lo que pasó, esto me gustó mucho lo que dijiste el otro día, que por cierto enhorabuena por el directo que tuviste en relación a los campos de concentración, es un tema bastante apasionante. Y hablasteis, que a mí me pareció apasionante, me trajisteis recuerdos muy bonitos de cuando yo escuchaba La Rosa de los Vientos, mi querido Cebrián. Hubo un programa en el cual hablaba de los campos de concentración y siempre, que a mí no se me olvida esa frase, comentó que todos alguna vez a lo largo de nuestra vida deberíamos de pasar por esos lugares para sentir por un instante el dolor y el pesar humano. ¿Por qué? Porque cuando tú eres capaz de percibir ese hilo, ¿no?, del pasado, eres capaz de empatizar, ¿no?, de sentir. Y quizás se te va esas banalidades que todos, por desgracia, hoy imperan. Y esto no es una crítica, esto es una opinión personal. Porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido un poco banales y basta que percibas una tragedia, ya sea a nivel televisivo, a nivel de prensa, o incluso estés en un sitio y de repente te expliquen, oye, que tú dónde has estado tal, te hace sentirte más humana y decir, oye, que estas personas se han quedado en el camino y no han podido vivir ni sentir lo que yo estoy sintiendo ahora. La brisa, el aire, un refresco, un beso, un abrazo. Así que con esto, señores, si en algún momento de nuestra vida sentimos cualquier ápice, no maligno, no me lo malinterpretéis así, pero a veces hay que estar en conexión con la tragedia humana para sentirse humano, a mi criterio. Sin duda, Pilar, que es así. Vamos a terminar este programa. No, voy a obviar lo del Espantac, creo que es suficiente con lo que hemos hablado. Hablaremos de ello otro día. Hablaremos de esa niña de la garita, de los rodeos. Hablaremos de cientos de testigos militares que han visto allí esa niña. O hablaremos que en los hangares de los rodeos se escuchan lamentos y gritos como anteriormente hemos contado, ¿no? Porque había un cuartel militar al lado que se llamaba Las Raíces, creo recordar. Escucharon golpes en las ventanas exteriores, incluso encontraron un silencio atroz después de todo esto que pudieron recordar cuando ellos estaban en la primera planta y todo esto ocurrió en la tercera planta, y cuando llegaron a las puertas estaban cerradas con cadenas. Así que imagínate cómo pasaron aquella noche. Hablaremos de ello en otros momentos. Intentaremos tener también a Iván Castro Palacios para que nos hable. Ay, sí, mira, expertamente sí, sobre los aviones. En Misterios de Orión Radio lo vamos a tener. Ya estuve hablando con él el otro día. Ay, que me encanta este hombre. De hablar con él y es simplemente impresionante. Quiero, Pilar, darte la enhorabuena por este programa que te has marcado, este programa que has hecho, en el cual pues te agradezco tu tiempo y agradezco tu dedicación para con la crónica negra de España, los misterios que siempre nos han rodeado y los misterios que siempre debemos de tener, ¿no? Siempre de tener en cuenta para estudiarlos, ¿no? Realmente. Si vas a Mejorada, iré contigo. Iremos contigo, porque sé también de otra persona que seguro que sí, tenéis que veniros aquí un fin de semana, ya sabes, un cocido madrileño te está esperando, pero cuando pase el calor, ¿vale? Sí, por favor. Ahora, si quieres un gazpacho... ¿Sabes que el accidente de Espantac de Málaga, de esas 54 personas, la produjo una ola de calor? Otro día te hablaré de ella. Ay, sí, no me dejes con... Ya me tienes que contar a mí. Ya te lo contaré. Este asunto. Así que nada, pues mira, yo estuvo recogiendo cuerpos y era militar de la aviación y justamente al lado existe un cuartel de la aviación, una base aérea, pues la cual tuvo que acudir en su rescate. Es más, hasta incluso por aquí, una amiga, Ana, creo, que por cierto, Ana, muchísimas gracias, tú sabes por qué, un abrazo, nos habla de que incluso estuvo ayudando a quemados de
de aquel accidente. Qué valor, Ana. Desde aquí, un besazo enorme, que te tengo mucho cariño. Gracias por apoyar estos pinceladas de historia, aunque sean duras de escuchar, ¿no? Pero creo que es realidad, no es algo que nos hayamos inventado y no es para buscarle los tres pies al gato, ni más me gusta, ni nada. Al contrario, creíamos que había que dar luz porque, insisto, la fuente principal de todo esto la he adquirido, quiero recalcarlo, por iVoox Podium Podcast, tanto la plataforma de la cadena SER Podium Podcast, que se llama Olafos. De momento creo que son 5 capítulos, pero he considerado, y yo hablando con Sergio, que por qué no darle vida en nuestro canal de YouTube, por una sencilla razón, porque no hay documentación audiovisual, así que con el permiso de la persona que realmente se lo ha currado, porque ha ido a Mejorada del Campo, a hemerotecas y demás, pero bueno, yo solamente con el permiso de esa persona me he hecho eco de su voz, he indagado dentro de mis posibilidades, he indagado en la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, gracias a una amiga periodista que desde aquí, Cristina, muchísimas gracias. Me he metido en la medida de lo posible a intentar buscar porque no hay mucho material y los medios son los que son, tanto económicos como disponibles, o sea, no es más. Pero bueno, creerme que ha habido pasión y yo creo que la pasión es lo que cuenta, ¿no? En este caso. Así que con el permiso de la persona dueña y señora de esta investigación, pedirte disculpas, solamente quería hacerme eco de esa magnífica historia que me ha impactado, nos ha impactado y, por supuesto, gracias al Ministerio de Fomento que podemos acceder a estos documentos. No pidas disculpas por algo que en Orión 2.0 te llames como te llames, tengas el canal que tengas o estés en la radio en la que estés, si haces un buen trabajo, se te va a reconocer. No se nos caen los anillos. Otra cosa, Pilar. Dime. ¿Sabes quién vamos a tener en Voces del Misterio? En el cual pertenezco a partir de esta temporada con mi propia sección en Radio Nacional 4G. Toma ya. Aparte de tener al maestro Bauti, vamos a estar y voy a tener la suerte, además de Elena, que también contará con su sección, con Juan Gómez. Nada más. Qué bueno. Enhorabuena. Me alegro un montón. Gran persona, gran periodista, tiene un programa estupendo y un gran libro. O sea, es maravilloso. La verdad que tuve ocasión de conocerle en ese viva ese Congreso del Misterio, de las Jornadas del Misterio del País Vasco, qué congreso donde nos juntamos muchas personas y se hicieron muchos buenos lazos. Muchísimos. Amigos, gracias a todos los que estáis ahí por estar este tiempo con nosotros, por acceder al misterio clásico, al misterio de investigación de verdad. Y no solamente de investigación de verdad, sino al que se añora. Simplemente al que se hace con el corazón, con el respeto y con las ganas que se hacen en Orión 2.0. Gracias a Peca, gracias a Werner, el equipo de producción, Gráficas Marsur, Viajes Arán y todos los que estáis ahí. Por supuesto a Elena, sin duda. Y a ti, Pilar, muchas gracias. Nos vemos próximamente. Pues muchas gracias y si me permites ya por finalizar van a decir, joder, qué pedantes son. No, pero es que hay que decirlo, hombre, que no tengo ocasión, casi nunca. Gracias por esos vídeos tan maravillosos que me hacéis del reloj de arena 2.0, por favor. Es que me siento Blas de Lezo. Bueno, esta semana ha sido Bazori, tu Bazori. Bueno, están prácticamente todos subidos, o sea, solamente... No, todavía quedan, todavía quedan. Sí, bueno, el de Guardianes Nazis, mañana le toca a Elena, pasado te toca a ti. Un día Elena, un día tú. Un día Elena, un día tú. Da igual, Así que, por favor, antes preguntaban por ello. Por favor, más reloj de arena que tenemos que seguir en Orión poniendo tus vídeos. Sí, no, es que estoy, a ver, sabes que estoy en construcción tecnológica. Sí, lo sé. Pero tengo una historia ahí. Ah, por cierto, ya anunciaremos todas las personas que vamos a participar en su momento en Misterios de Orión 2.0 para la próxima temporada en iVoox. ¿Qué os va a gustar?
y tiene muchas sorpresas, ¿verdad, Pilar? Muy buena. Sí, que de verdad va a ser una temporada preciosa. Insisto, os invito a que nos sigáis otra temporada más en YouTube, en iVoox, que de verdad que lo que hacemos es porque es una pasión que compartimos unos locos del misterio, como dirían personas que son actualmente de renombre en el mundo del misterio, pero con una finalidad de verdad, únicamente ofrecer un buen rato junto con vosotros y, por supuesto, aprendizaje, que nunca te acostarás sin saber otra cosa más, decía mi abuela. Pili, un beso. Sí, vámonos. Muchas gracias. Y a ti, que estás ahí, gracias por venir y pasar este rato con nosotros. Gracias a todos. Chao.